líder empresarial, presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Rewind. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, pero antes de explicarles cuál es, quiero dar la bienvenida a Mari López. Mari López, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Qué gusto estar en otro programa más de Rewind contigo, Edgar. Y sí, gracias. El tema de hoy está padre y yo creo que es la esencia del vino. Vamos a hablar de las uvas. Es este fruto que viene en racimos y es producto de la vid y que es usada mundialmente para su fermentación y dé lugar al vino. Ay, sí, la bebida de los dioses. Así es. Claro. Y tiene mucho sentido de que los dioses hayan mandado esto. Aquí sí, si es politeísta o monoteísta, vamos a llegar a la misma conclusión. Sí es un producto de una deidad. Y bueno, primero pido disculpas por mi voz. Ay, bueno, estuvo bueno el fin de semana. Estuvo bueno el fin de semana. Pero sí, ando un poquito sin voz. Y bueno, ahora sí vamos a entrar con el tema. Yo creo que si tú dices uvas, se oye muy simple, pero es algo exageradamente complejo en lo que es ya el mundo del vino. Porque al fin y al cabo, hay uvas para hacer jugo, hay uva para hacer uva pasa, hay uva para hacer diferentes tipos de productos, ahora hasta medicinales también están haciendo jarabes y cosas, ¿no? Entonces, la uva ha sido un producto que se ha usado desde miles y miles de años antes de Cristo. Era un alimento, Sí, ¿no? sí. Ya lo que era el vino también empezó a ser un alimento para las personas porque no podían usar el agua se les echaba a perder, se les llenaba de hongos y el vino era la forma en la que tenían un líquido que se dieron cuenta que no se les echaba a perder porque tenía ciertos conservadores naturales que vienen en la uva. O sea, es algo fenomenal, las uvas, ¿no? De hecho, para poder entender en el tema de las uvas, que existen varios tipos, más allá de todas las variedades y nombres que hay. Que son muchísimas. La verdad es que buscamos diferentes fuentes, diferentes datos y nos decían 8,000. ¿Cuántos más decían? 10,000, 8,000, más de 3,000. Hay diferentes tipos de uva. La verdad es que no les vamos a dar un número porque no lo tenemos exacto, pero hay muchas. Y podemos dividirlas aquí en que unas son el fruto que es para consumo, estas uvas que son de mesa, riquísimo, que son gorditas, que son grandes, que son llenas de agua, porque lo que queremos es eso, es parte de esta frutalidad, ¿no? Que tiene la uva y son las que vemos en el supermercado, ¿sí? Y están también, están también las de pasa, se hacen chiquitas. Sí, que por ejemplo Israel produce muchísimo, China produce muchísimas, ¿no? Pasa, son de los principales productores de uva pasa, ¿no? Turquía, por ejemplo. Y están estas otras que están dedicadas a el vino, que son uvas mucho más pequeñas. Claro, de hecho, la uva para el vino necesita muy poca agua. Mucha gente cree que cuando llueve muchísimo dicen, wow, ahora sí que es buenísimo para los viñedos. Y yo, no. De hecho, no. La uva sí necesita agua. Claro que todo el producto que viene de la tierra necesita algo de agua, pero medida, porque si le llega mucha agua, puedes acabar con un viñedo, ¿no? O con el producto, o con la uva de esa añada. Entonces tiene que ser poquito y que no te gane el agua porque si no se te va el azúcar, se te va la acidez, se te va la frutalidad, se te va. De hecho, si quisiéramos hacer un vino con estos racimos de uva grande, la que es uva de mesa, pues tal vez saldría pero muy, muy abajo en alcohol, muy abajo en características, ¿no? Sí, no. Haces un jugo de uva. Haces un jugo, pues, fermentado, ¿no? Sí. Nada más. Curioso. ¿Por qué? Porque está tan diluido los azúcares. Claro. Pues no, de aquí a que se haga alcohol con eso, pues no va a llegar y no va a ajustar. A diferencia de una uva
que es mucho más pequeña, que concentra muchísimo más características, que concentra muchísimo más azúcar. El azúcar, que luego este azúcar, gracias a las levaduras, se convierte en alcohol. Así es. Por eso es tan importante que no tenga tanta agua. Pero hay diferentes tipos de uva para el vino, que le llaman vitis, ¿no? Exacto. Que tenemos la vitis labrusca, por ejemplo, para el famoso lambrusco que le gusta a mucha gente, este vino italiano que lo más conocido es un vino con cierta cantidad de espuma, no es un vino espumoso como tal, es medio. Y tenemos lo que es la vitis vinífera, que son la mayoría de las uvas que conocemos para producir vino, y la vitis americana, que gracias a la vitis americana se salvó la mayoría del viñedo europeo. ¿Sí te acuerdas? Claro, por supuesto, esta famosa enfermedad que por andarle jugando. Exacto. por querer llevar de un lado a otro estos vides, pues se enferman la mayoría de los viñedos en Europa, claro. Para 1860, 70, dependiendo del país. Pues la filoxera. De repente se llevan de América una vid o vides y las quieren plantar allá en Europa y trae un bicho que para la vitis americana era muy resistente, pero la europea no. Se llama la filoxera y acabó con, como un 80% del viñedo en Europa. Un poco más, poco menos. En Francia, se perdieron, de hecho, tipos de uva que luego las encontramos en otros países. Sí. Que ahorita lo platicaremos, pero sí fue muy, muy duro. Y gracias a que existe esta vitis americana, se hace lo que se llama el portainjerto y entonces la mayoría de los viñedos ahora tiene lo que va directo a la tierra, es un pedacito de vid americana y luego le ponen así como un rompecabezas. La vid europea, sí, le cortan cortan y así como los rompecabezas que entra una pieza en otra, sí, entra, ¿no? Ahora sí que una vid en otra y entonces es el portainjerto. Hay muy poquitos viñedos pre-filoxera. En Chile no alcanzó a llegar. En Chile y en algunas islas. Exacto. Pero sí. Es que no es que esté mal, el problema es que el bicho sigue. El bicho se llegó y llegó para quedar. Y si le llega a pegar, puedes perder toda tu producción. Toda tu producción, porque va directo a la raíz. La raíz. Y se come toda la producción de vitis. Así es. Sí. Entonces, estas vitis generan muchas uvas y aparte luego se hacen clones y se hacen diferentes tipos de uva y demás. Pero tenemos como algunas muy famosas. Así es. Antes de ver estos nombres o estas familias, vamos a hablar un poquito de la historia de la uva, ¿no? Desde cuándo viene, ha estado siempre, no ha estado siempre, de dónde nace. Okay. Se dice que es originaria del continente asiático, ¿sí? Ahí en el Cáucaso, Asia Occidental, y dicen que se remonta a tiempos prehistóricos. Claro. ¿No? ¿Por qué? Pues porque se han encontrado o se han hecho hallazgos de semillas en yacimientos arqueológicos de la Edad de Bronce. Okay. Entonces, existe un registro que data de alrededor del año 4000 a.C. sobre la bodega de vino más antigua conocida hasta el día de hoy. Wow. Entonces, sí, se encontraron tinajas, ¿no? Y ciertos, estas como figuras o tinajas cónicas de barro, ¿o qué eran? Metidas en la tierra, ¿no? Sí, adentro de la tierra. Entonces ahí es donde se guardaba el vino y es donde se cree que fue por la zona de Armenia, y Georgia. Ajá, cerquita de Turquía, por esa zona. Por eso podríamos decir que oficialmente es la cuna. Es la cuna. De donde viene el vino. Okay. De ahí hay varias culturas y es retomando lo que hablábamos al principio de los dioses. Sí, ¿no? de la bebida de los dioses. Exactamente, cada cultura tuvo su dios, ¿no? O sea, fíjense lo importante, había el dios del rayo, el dios del mar, el dios del fuego. Y antes cualquier fenómeno natural. Exacto, de la tierra. Y había el dios del vino. Así ¿no? es.
porque empiezan a vinificar, a darse cuenta del superproducto o superelemento que tenían para subsistir. O sea, insisto, era alimento, porque les daba fuerza, el azuquitar que se convierte en alcohol, obviamente son calorías, como lo hemos platicado, y eso te da alimento, te da fuerza, te da calor, y se usa mucho también hasta la fecha para, bueno, alimento y como pues hasta medicina, ¿no? Medicinal. Sí, entonces vienen estos dioses. Que el primero, hay una diosa, los primeros culturas o las primeras culturas que tenemos son los sumerios. Exactamente. Y hay una diosa, fíjense, no nomás son dioses, hay una diosa. Y esta se llamó, es la diosa sumeria Gestín, que se le llamaba la madre cepa. O sea, la cepa es el estilo de uva. Sí. O el tipo de uva. Entonces, la madre cepa era esta diosa Gestín. Aunque la mencionan muy poco. Sigue siendo el dios Osiris, el egipcio. Bueno, es que de los sumerios, de ahí parten a los egipcios. Luego. En Egipto es donde se empezó a hacer muy grande y poderoso este imperio. Ajá. Y los egipcios también tenían su dios para el vino, que era Osiris. Como comentabas. Exacto. Y de ahí dicen que Osiris lo lleva a Grecia y entonces se crea el pero dios gracias griego. A los fenicios. Ah, sí. Porque claro. los fenicios eran muy buenos navegantes, comerciantes. Sí. Y fue cuando empiezan a regarlo por... Sí. Sí, pero en la mitología dicen que el dios griego Osiris lo lleva a Grecia. Aunque realmente fueron los fenicios. En la realidad. Y llega a los griegos. Exacto. Esta cultura que se vuelve impresionante, la cultura muy fuerte griega. y poderosa. Y el dios griego del vino. Exacto. Ya es Dionisio. Dionisio, quienes llevan también por el Mediterráneo a Europa la vid, ¿no? Que son los griegos. Y llega hasta lo que es el Imperio Romano, que fue un mega imperio, que fue un momento en que el Imperio Romano era la mayoría de Europa, no el norte porque era muy frío, pero la mayor parte de Europa media para abajo era todo el Imperio Romano hasta Asia, o sea, Turquía y todo aquello, Constantinopla, ¿no? Que le llaman. El Imperio Romano fue impresionante y tuvieron su propio dios. Por eso se extendió tanto el vino. No, es que los romanos, la verdad, mis respetos, tenían una organización y fueron los principales arquitectos de Europa. O sea, tú vas y ya ahorita igual lo vemos como ruinas, pero fueron los principales arquitectos. O sea, se basa en la cultura romana muchísimo de lo que tenemos hoy, ¿no? En arquitectura es fuertísimo. Pero entonces, tiene su propio dios. Que se llama Baco. Baco, que si han oído la palabra bacanal, de ahí viene, de las fiestas que le hacían a sus dioses. Y los romanos eran muy buenos para hacer fiestas, de varios días. Y le rendían tributo a Baco. Entonces eran estas fiestas de varios días, bacanales. Pero bueno, la uva, por lo tanto. Ok, esto es por la parte de que tenía el nombre de cada dios. Y de ahí, los romanos, viene un acto histórico muy importante, que fue la cristianización. Ah, claro, ¿no? Tienes razón. Sí. Entonces, cambia de ser muchos dioses politeísta a monoteísta. Entonces, aunque al dios judío cristiano no le atribuyen el ser el dios del vino. No, claro que no. Sí se arraiga mucho esta cultura vinícola a la religión. Claro, pues es que es la sangre de Cristo el vino. Exactamente. ¿No? Entonces fue parte importante para preservar durante un largo periodo oscuro la cultura vinícola. Exacto. Que, a mí te soy honesta, cuando la gente dice que la Edad Media fue un periodo de oscurantismo, a mí se me hace como que no, pero bueno. No, porque hubo muchas cosas que surgieron gracias a la Edad Media, como... Aquí se refieren un poquito a la pero es que se le llama, ¿no? O sea... Sí, pero es que había mucha ignorancia en ese tiempo, definitivamente. O sea, la gente no sabía escribir, la gente no sabía leer, pero también, bueno, ya me estoy metiendo a temas que fue cuando empezaron las primeras universidades, ¿no? Sí. Entonces, viene esta época de Edad Media, donde realmente las abadías, estos lugares de los monjes, fueron los que conservaron la cultura del vino. Los que sabían hacer vino y los que tenían la información del vino y los que tenían las vides. Así es. Y eran los viñedos. Y gracias a ellos
seguimos teniendo mucho vino en muchos lugares del mundo. Y no, exactamente, no solamente en Europa, África y Asia, sino se extiende acá, a todos los lugares. En México, simplemente, lo hemos platicado. Gracias a eso. Si ya quiere irse más a fondo, vaya a escuchar la historia de México en el vino. Pero bueno, sí, de los primeros capítulos de esta nueva temporada. Así es. Pero bueno, aterrizando en las uvas como tal, como el uso de la uva, hay muchas uvas blancas, hay uvas tintas, pero con estas podemos hacer diferentes tipos de vino, ¿no? Así es. Que tenemos vino blanco, vino tinto, serían los más básicos. Que dijeras, con la uva blanca hago vino blanco, con la uva tinta hago vino tinto, sí. Y aparte, puedo hacer vino rosado con las tintas, puedo hacer vino naranja con la uva blanca, puedo hacer vinos espumosos con las blancas o las tintas, puedo hacer vino blanco con la uva tinta. Así es. ¿Y eso cómo es, Edgar? A ver, creo que lo platicamos en un programa anterior y lo vamos a refrescar. Sí, porque luego mucha gente pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Se puede hacer vino blanco con uva tinta? Sí. ¿Por qué? Porque el color del vino lo agarramos de la piel, o sea, de la cascarita, para que me entienda, ¿no? Entonces, si nosotros abrimos una uva tinta, ya hablamos de que sí hay ciertas excepciones. Hay 2, 3 que se llaman tintoreras, la garnacha tintorera. Y si es Salvador, tinta por dentro. Pero en general. En general, la uva tinta es blanca. Sí, la pulpa es blanca. ¿No? Entonces, si le quitamos la piel, pues vamos a tener este jugo blanco. Exactamente. Entonces, podemos tener vinos blancos de uvas tintas. Es más, los vinos espumosos, hay champán que se hace con la uva Pinot Noir. Tinta, sí, claro. Que es tinta, ¿no? Entonces, también tenemos esos usos diferentes y como lo es los vinos espumosos, los vinos de postre, los vinos dulces, los vinos generosos, los fortificados. Entonces, la uva es totalmente... Exacto. Ahora sí que universal. A ver, vamos a hablar de las principales uvas o las más conocidas por color. Por color, va. ¿Sale? Ok. Vamos a empezar con las uvas blancas. Va. Ok, me late. Y bueno, hay una que es la reina de las uvas, ¿no? Que en todo el mundo lo escuchamos y es de las principales, las que más se producen en diferentes partes del mundo y es la Chardonnay. La Chardonnay. Es una uva de origen francés. De Borgoña. De la Borgoña, en donde realmente se producen de los mejores vinos hechos con esta uva que es Chardonnay. Así es. Tenemos una, de hecho, la California región se está haciendo también muy conocido por sus chardonnays. Sí. Pero fíjate que un puntito, antes de irnos directo a las uvas, yo sí te diría que luego hay gente que tenemos o tienen la idea de que una uva, la Cabernet Franc siempre va a ser de un estilo, o la Cabernet Sauvignon siempre va a ser de otro, o la Chardonnay siempre va a ser de otro. Y no. Tenemos que pensar, y eso es bien padre en las uvas, que a mí me ha apasionado mucho, que es un concepto que manejan los franceses, que es la palabra terroir o terruño, ¿no? Así es. Ese terruño te va a indicar qué onda con la uva, cómo va a ser tu vino. Vas a tener un vino ligero, vas a tener un vino intenso, complejo, muy fresco, muy compotado, dependiendo en dónde lo hiciste, el clima y demás. Y entonces este terruño influye mucho el clima, los suelos, los vientos, si está este viñedo plantado en algunas colinas, si les da muy fuerte el sol. Hasta el factor humano. Ese, claro. Es parte del terroir. Esa es la segunda. ¿No? Primero es la tierra y el terruño lo conforman la tierra y la persona. Así es. Porque, bueno, obviamente para vinificar tiene que haber alguien, ¿no? Pero entonces, hablando de uva Chardonnay, en Francia tenemos esta región de la Borgoña o Chablis, por ejemplo, que está arriba de la Borgoña, donde vas a tener vinos muy complejos en la Borgoña, con mucha guarda, con mucho tiempo para tenerlos en la botella. Es más, abres un vino de 2000 y es un vino joven en la Borgoña, ¿no? Wow. Y tienes el vino de Chardonnay en Chablis y te va a dar un vino con la acidez altísima, con vinos que te tienes que tomar los 2-3 primeros años porque son vinos súper jóvenes, o te vas a lo que es Estados Unidos, donde también se planta muchísimo la Chardonnay,
y son vinos con mucha barrica, con muchas mieles, con muchas lías. Entonces, es a lo que voy. Es conocida la Chardonnay por sus aromas a manzana o manzana verde, a miel, a piña. Uh-huh. Es muy frutal en ese sentido. O sea, en vinos jóvenes es muy bueno para iniciar a beber vino. Claro, ¿no? Es muy amigable. Yo les diría, si ven un vino de Chardonnay de Australia, de la parte norte de Francia, puede ser también algo de Sudáfrica, de México, cómprenlo como vinos jóvenes. Sí, claro. La verdad es que van a tener vinos ligeros, van a tener vinos muy ricos, siempre y cuando no tengan barrica, chéquenlo en la etiqueta. Para que la frutalidad pueda ser como muy entonces, expresiva. Sí, ¿no? Serán vinos con la frutalidad muy fresca, muy jóvenes, muy ligeros y muy fáciles de tomar. La Chardonnay es una uva con la que pueden empezar perfectamente. Así es. Otra uva blanca de las conocidas sería la Sauvignon Blanc. Claro. Que está, sí. Es de mis preferidas. Es diferente a la Chardonnay porque, la principal característica de esta uva es su herbacidad, ¿no? O sea, es más cargado al mineral, a lo herbáceo, ¿no? Sí. Esta uva de piel verdosa, originaria del Valle del Loire, en Francia. Sí, sí. Esta también es francesa. Sí. También se destacan mucho en esta uva, por ejemplo, en Chile y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, de hecho, es la uva emblemática, ¿no? Con Sauvignon Blanc. Claro. Y bueno, viene de las palabras francesas sauvage y blanc, o sea, salvaje blanca. Ok. Que es familia de la Cabernet Franc y de la Cabernet Sauvignon. Exactamente. O sea, ahí es... De hecho, también está mucho en Burdeos, ¿no? Sí. La encontramos también en Burdeos, donde encontramos las otras dos tintas. Pero la verdad es que la Sauvignon Blanc ha sido una uva que por lo general sí tiene un aroma muy distintivo, que es la piracina, se le llama. Es un elemento de la uva misma y es ese aroma como a pimiento verde. Tienes un aroma a pimiento verde a veces muy intenso y a veces muy tenue, pero sí vas a tener esa característica. Depende en dónde se plante, va a tener más intensidad o menos intensidad. Porque es hija de la Cabernet Sauvignon, que también encuentras el pimiento verde muy marcado en las Cabernet Sauvignon. Bueno, no sé si hija, o mamá, pero es parte de la familia de la Cabernet Sauvignon, pero sí. Ándale, más bien sí. Dicen que la Cabernet Franc y la Cabernet Sauvignon las unen y nace. Perdón, la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc las unen y nace la Cabernet Sauvignon. Cierto. Pero bueno, mamá, tía, prima, whatever. Es familia de. Es familia. Y tienen esas notas a piracina las tres, de hecho. Pero lo rico de la Sauvignon Blanc es que te vas a encontrar tanto en Nueva Zelanda como en el norte de Francia vinos con una frutalidad deliciosa, muy fresca, un poquito de piña, de mango, va a ser dulcemente tropical, ¿no? Dulcemente tropical, pero muy fresco. Ahora sí que las frutas en su momento inicial. Es más, ¿no? Aquí depende del clima para ver si llegamos a lo herbáceo o a lo frutal tropical, ¿no? Exactamente, lo que les decía, influye mucho qué tanto calor le dio a la uva en su momento, si le dio mucho sol, si tuvo una maduración muy larga o muy corta, dependiendo el clima, los suelos, la posición, etcétera. Entonces, sí hay que entender un poquito si está del hemisferio, del Ecuador. Tú sabes que el Ecuador parte el mundo, ¿no? Sí. Del Ecuador, entre más pegado estén las regiones al Ecuador, más calor, más sol, más horas de, ahora sí que, ¿cómo se le llama cuando pega el sol? Pues sí, más horas sol. Más horas sol va a tener, entonces va a ser más madura, va a tener más azúcares. Entre más lejos esté del Ecuador, va a ser clima más frío, entonces va a ser un vino con menos cantidad de azúcar, con los frutos mucho más frescos, ¿no? Sí. Más cítricos, más manzanas, y lo otro va a ser mayor acidez. Tropical. Exacto. Entonces, eso tómenlo en cuenta cuando vean de dónde viene su vino, porque sí influye muchísimo. Pero sí, la Sauvignon Blanc, qué rica es. El Pouilly Fumé, Pouilly, o como dicen, Pouilly Fumé, Pouilly Fumé, como se diga, pero sí es muy rico. Y la Sauvignon se está usando mucho en México. Sí. Y está haciendo muy buenos vinos. Otra uva blanca que
en lo particular a mí me gusta mucho. Esta es alemana y es la Riesling. Uf, es mi top. Híjole, sí. El Riesling lo que tiene es que puede estar en lugares muy fríos y madura perfecto. Sí. O sea, tú vas a Alemania, que es la principal productora de Riesling. O incluso Alsacia, que es Alsacia, Francia. Ya ves que Alsacia ha sido de Francia y de Alemania, y de Alsacia y de Francia y Alemania. Y es hermoso, a empezar. Son lugares preciosísimos. Sí. Y ves los viñedos y es una cosa esplendorosa. Y lo curioso es que están pegados al río Rin. Sí. Lo que les decía De del ahí terroir. originario, sí. Entonces, estos cuerpos de agua en un lugar tan frío van a hacer que temple el clima. O sea, si es tiempo de calor, te va a dar frescura en el ambiente. Okay. Y si es tiempo de frío, va a bajar el frío al viñedo y le va a dar cierto calor por la reflexión. Esta era la palabra. La reflexión del sol. Entonces, los vinos que son con Riesling, alemanes o alsacianos o del norte de Francia, es una delicia. Australia iba a decir. Aunque también en Australia hay bastante Riesling. Sí. Austria también es bueno para el Riesling. Y, híjole, si tienen oportunidad, prueben un vino de uva Riesling que tiene un aroma muy peculiar. Sí, delicioso también. Pero si tú tomas una uva, un vino de uva Riesling muy, muy de la región de, por ejemplo, de Pfalz, ¿no? Del sur de Alemania o del Mosel, vas a tener ese aroma como cuando forrabas tus cuadernos de chavo, ese plástico que hasta se oye cuando lo despegas. Química, ¿no? Esa como nota química es súper. Pero rico. Alguien dice que son aromas como petróleo, pero a mí me da un aroma como el plástico ese grueso con el que forrábamos nuestros libros, que hasta le poníamos talco para que no se pegara uno con otro. Ese aroma, cuando forrabas tus libros decías, ay, huele muy raro, huele diferente. Ese aroma. Combinado con el limón, manzana verde, híjole, la cera de abeja. Ay, hasta se me hizo agua en la boca. Es muy rico, es muy rico. Y te puede durar años en la botella sin haber pasado por barrica, ¿eh? Eso es lo padre de la uva Riesling también. Vamos a otra uva. ¿Qué tal la Moscatel? La Moscatel. O la Moscato, ¿no? Ajá. También conocida. Esta uva dulce que se emplea para elaborar pasas y vinos muy aromáticos con alta graduación alcohólica y un nivel de dulzor que, híjole, parece que viene de la miel, ¿no? Claro. Es que esta uva aparte te da, bueno, aparte de ser de las uvas aromáticas como tal. Que realmente siempre es una familia, ¿eh? Sí, porque de ahí puede venir Moscatel de Alejandría, exacto. Bianco, ajá. Es más que es con la de grano pequeño, Moscato, exacto. Esta uva sirve mucho para vinos de postre, por ejemplo. Sí. La usan mucho en vinos de postre porque tiene una característica que es que genera muchísima azúcar. Sí. Entonces la usan mucho para estos vinos de postre, exacto, como el Asti, que es un vino con una cantidad de gas carbónica muy leve. Yo no lo llamaría espumoso como tal, pero sí, está dentro de la familia de los espumosos, pero sí es más leve, no es la misma que un champán, pero es muy rico, es muy suave, es muy ligero y al mismo tiempo tiene un dulzor muy tenue y está muy rico. Terminamos con otras dos blancas para seguir con los demás colores. Y ahora vamos a hablar de España, ¿por qué no? Está la Verdejo y la Albariño. ¡Oh, qué rico! Dos distintas. La Albariño es de Galicia, ¿no? Al noroeste de España. Y cerca pegado al mar, completamente pegado al mar. Por el clima como de playa. Mediterráneo. ¿No? Bueno, continental es en medio, no, es oceánico. Porque, a ver, necesita un clima frío y húmedo. Oceánico. Para crecer, ¿no? Clima oceánico. Sí. Sí genera vinos con alta acidez, con mucha frescura, ¿no? También tiene aromas frutales y florales. Ajá, vinos muy jóvenes. Exactamente. De rápido consumo. Y el Verdejo está en la parte de Castilla y León. En Rueda, exacto. Entonces, exactamente. Exclusivamente en la denominación de origen Rueda. Exacto. Es bueno para producir vinos blancos jóvenes, con toques afrutados y medio amargosos. Y está creciendo muchísimo. Sí. El uso de esta uva o el consumo de esta uva está creciendo mucho porque son vinos muy agradables. Sí. Y para la comida que nosotros manejamos, como lo que es mucho el aguachile, este tipo de productos más suaves, más ligeros, más frescos,
es bien rico. O sea, este tipo de platillos son muy ricos con estos dos vinos. Y la Godello también se está dando mucho en Galicia y en toda esta zona del noroeste de España. Y luego, sus viñedos, hay unos que está al lado de Galicia que se llama Ribeira Sacra, que le llaman viticultura heroica. O sea, no sé si has visto algunas fotos. Son en unas montañas súper empinadas que casi que suben en rapel, si no es que no así casi, suben a rapel. La vendimia, claro. Y van bajando las canastas de uva ya cosechadas, así pum, 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 y las vas recibiendo abajo en una lancha o en algún barquito, no sé, y van llenando las lanchas estas de todas las canastas y ahí van a la costa y regresa. Y son, bueno, súper empinados y son unas uvas que dan unos vinos ligeros, ricos, deliciosos, frutales, cítricos. Wow. Ay, que te los puedes tomar en el mismo año casi que se hizo. Que eso es lo rico, ¿no? Esas son solo algunas de las más comunes blancas. Ahora vámonos a las Chenin Blanc también es una de las muy famosas. Blanc, la Gewürztraminer. Gewürztraminer. O sea, ahí hay varias. Hay varias ahí que... muy aromáticas también, ¿no? Pudiéramos seguir. La Chenin Blanc se está dando también en México algo. Sí. Y está haciendo vinos como más complejos, más aromáticos y más, con más aromas, más sabores muy buenos. Sí. La Viognier es otra que también prueben. La Viognier también es de mis favoritas. La Viognier se está dando mucho, bueno, es una uva que también ya lleva mucho tiempo. Obviamente en Europa, en Francia es muy famosa, pero acá ahora sí que en Sudamérica y en América se está dando mucho y muy bien, muy rico. Esa uva, búsquenla. La verdad es que está produciendo vinos con muy buena complejidad. De vinos tintos o uvas tintas, no podemos iniciar esta lista sin nombrar a la Cabernet Sauvignon. Sí, que yo digo que es la reina de las tintas, ¿no? En todo el mundo. Es, yo creo que la favorita para producción, porque es segura, porque donde la plantes se va a dar y se va a dar muy bien. Exacto, y siempre se va a dar muy bien en donde la plantes. Y te va a dar una tipicidad, este aroma que decíamos de piracinas, de frutos negros maduros, de compota, de algo de tabaco, porque por lo general le ponen un poquito de barrica, ciertas especias, y es una uva que sí o sí te va a dar un buen vino. Claro. ¿No? Obviamente, bien cuidado el viñedo. Por supuesto. Acuérdate que el vino se hace en el viñedo, pero siendo una uva de calidad. Tanto para vino joven como para vino estructurado, es una uva que con un potencial impresionante. Exacto. Entonces, sí, la Cabernet Sauvignon es, ahora sí que un muy buen comodín en tintos para llevar a una cena. Es de Burdeos, o a una comida, sí. Ahí nace en Francia. Y bueno, pues es el cruce natural entre la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. Y la Sauvignon Blanc, exacto. Y son uvas que usan en muchas partes del mundo. En España la usan, aunque son muy celosos con sus propias uvas los españoles, la usan en ciertas partes. En México lo usamos mucho, en varias partes de Europa y se está usando muchísimo acá en esta parte del hemisferio, ahora sí que norte, pero sí, también la llegan a usar en algo en Sudáfrica. También se llega a ver por ahí algún vino y en Argentina y en Chile son buenísimos en la parte del hemisferio sur. Son muy buenos los Cabernet Sauvignon de Chile y de Argentina. Búsquenlos. ¿Cuál crees que sería la segunda más importante? Pues no más importante. Realmente no es por importancia. ¿Pinot Noir? ¿Nos vamos por Pinot Noir? ¿Pinot Noir o Merlot? No sé cuál de las dos. Ok, vámonos por Pinot Noir. Ay, qué rico. Yo ahorita estoy en mi etapa de la Pinot Noir. Yo creo que es de las uvas, más caprichosas. Sí, pero no es fácil. Pero muy elegante. Sí, no es una uva fácil, definitivamente no. La han querido plantar en diferentes partes del mundo y no en todos lados se ha dado. Porque es una uva que tiene la piel muy delgadita. De hecho, los vinos de Pinot Noir, tú lo ves y dices, ay, este vino va a estar bien suavecito porque su color es muy tenue, su capa es muy tenue. Es más claro que vino tradicional, ¿no? Sí, exacto. Entonces tú dices, ay no, este va a ser un vino ligerito. Y lo pruebas y en boca, wow, es una explosión de todo. O sea, de taninos, de sabores, de acidez, de permanencia, bueno, es impresionante. Entonces, se ha dado mucho en zonas, por lo general, más frías. En el norte de Argentina, en el norte de Chile, en Sudáfrica se ha dado algo. De hecho, hay una uva que nace de la cruza de Pinot Noir y la uva que le llamaron Hermitage y se llama Pinotage. Y entonces
nace de la Pinot Noir, ¿no? En Sudáfrica. Pero, su lugar top, su casa, donde se siente más a gusto, es en la Borgoña. De hecho, es la única uva tinta que se puede plantar en la Borgoña, ¿no? De hecho, hay una uva parecida que dicen que se parece a la Pinot Noir, es una uva rara, se llama Saint Laurent. Uh-huh. Y, bueno, tiene notas típicas parecidas al Pinot Noir, de frambuesa, mora, champiñón, especias para... Terroso. Cacao en polvo, ¿no? Pero dicen que sí es diferente. Sí. ¿No? Y bueno, es un poco más vibrante en Europa del Este, la Saint Laurent, y sí es como el Pinot Noir, pero dicen que es más audaz. Okay. No sé cómo interpretar eso, pero que es más sexy y elegante. Ándale, que la Pinot Noir, porque a mí la Pinot Noir se me hace que es unos vinos súper elegantes. Y habrá que probar la versión de la Saint Laurent, o como se diga. Saint Laurent. O Saint Laurent, o como se diga, porque no sé hablar francés, pero si ven vinos de Pinot Noir de la parte de la Borgoña, de Francia, de lo que viene siendo Oregón en Estados Unidos, o si ven vinos de Pinot Noir también en lo que viene siendo Chile, Nueva Zelanda, Australia o Sudáfrica, cómprenlos. Sí, la verdad es que son muy buenas expresiones de la Pinot Noir, diferentes. En Francia, en la Borgoña. La francesa. Sí, en Francia no van a decir nunca en la etiqueta cuánto tiempo tuvo de barrica, etcétera. Sí la usan, pero lo que menos quieren es que sea la barrica la que domine el vino. Los franceses quieren que sea la fruta la que domine, ¿no? Entonces, pero sí van a tener vinos de larga guarda. Sí. Muy larga guarda. En los demás países, traten de tomarlos de 3, 4, 5 años máximo. Porque luego sí nos llevamos ciertas sorpresas. Pero la verdad es que los de Oregon son muy ricos, más compotados, un poquito más compotados, pero siguen siendo grandes pinos muy ricos. Americanos. Y bueno, obviamente Australia, Sudáfrica, Chile, Argentina está haciendo unos vinos de Pinot Noir excelentes en la parte de la Patagonia. Es que te digo que es una uva para el frío. Sí. De maduración muy larga. Ok, seguimos ahora sí con la Merlot. Ay, qué rico. No Merlot. No, Merlot. Digo, no sé hablar francés, pero sí sé que se dice Merlot. Esta uva procedente del sudoeste de Francia y bueno, es la segunda cepa tradicional, ¿no? Y pues de gran importancia de los grandes vinos de Burdeos. Y es la uva del Petrus, ¿no? Si quieren más o menos ubicarla, el vino Petrus, que es tan famoso y lo hablamos en los vinos de culto, es de pura uva Merlot. Sí, si ven un vino que diga Pomerol con doble M, Pomerol, es Merlot y es de la misma región donde se hace el Petrus. Si lo ven un vino francés del Pomerol, cómprenlo y pruébenlo. Y no tienen que pagar lo del Petrus. Exacto. Aromas de cereza, ciruela, mucha chocolate, fruta, vainilla, mucha. Es riquísimo. tabaco. Sí, es muy rico, es muy fácil de tomar. El Merlot se está usando muchísimo en diferentes partes del mundo también, especialmente en Francia, pero sí se usa mucho en otras partes del mundo. Sí hay en México, hay bastante Merlot, en diferentes partes también de Sudamérica, pero sí es un vino que te va a salir muy frutal. Sí. Siempre vas a tener mucha fruta, muchas mermeladas, lo que vienen siendo la frambuesa, la grosella, todo esto te va a dar mucho y por lo general le ponen algo de barrica. Sí. Entonces siempre te va a dar también esas notas a vainilla, a coco y a esos sabores y esos olores aromas que nos gusta mucho en el vino, ¿no? Entonces el Merlot te da vinos un poquito más complejos y con un poquito más cuerpo y más afrutados. Eso sí. No dulces, afrutados. Otra uva conocida, podemos hablar de la Malbec. Uf, sí. En Aguascalientes, bueno, llegó para quedarse. Sí, muy buenos Malbecs. Sí, muy también buenos Malbec. la adaptaron mucho los argentinos. De hecho, sí. Ahí se adaptó muy bien esa uva. En Argentina tienen la Malbec junto con la Bonarda. ¿No? Exacto. Son de las uvas más emblemáticas de la Argentina, pero realmente su origen es de la parte sudoeste de Francia. De Francia. Abajo de Burdeos. Se llama Cahors. La región, y si tú pruebas un vino de Malbec argentino y de Malbec de Cahors, es muy diferente.
Se escribe Cahors, pero es Cahors. Son muy diferentes. Sí. La acidez del vino en Francia es más notoria, más alta, y en Argentina es más la fruta la que brinca, más los frutos maduros. Y en Argentina sí le ponen un poquito de más barrica que acá en Cahors. Pero las dos versiones son muy buenas. Si ven vino argentino, Malbec, seguro. Es garantía. Y en México se está usando mucho. En Aguascalientes le estamos usando mucho. Si ven un vino de Malbec de Aguascalientes, también cómpralo. Okay. Vamos más rápido. Oh, ya sé. A ver. Malbec, una nota que te va a dar mucho es moras y algo de chocolate. Sí. A ver, mucha francesa. Ya, vámonos a otras. A ver, de Italia está la Nebbiolo. O la Nebbiolo. La Sangiovese. La Sangiovese es la más plantada de Italia. Sí, que está en la Toscana, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, a ver, vamos rebotando estas dos para poder abarcar un poquito más. Sí. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la Nebbiolo o por la Sangiovese? Por la Sangiovese, que es la más famosa de Italia, es una uva autóctona en Italia. En Italia, de hecho, es el país que más uvas autóctonas creo tiene y el más celoso con sus uvas. Produce muy poco de estas uvas más internacionales. Y se produce mucho en todo Italia, pero sobre todo en la región de la Toscana, que es Florencia, Siena, Montepulciano, bueno, toda esta zona que es hermosa. Y crea vinos tan famosos como lo es el Chianti. El Chianti. Ese que lo usan, se hace en diferentes versiones. Y también, pues los famosos, Montepulciano de Abruzzo y muchas regiones más de Italia que podemos conocer. Es una uva que siempre te va a dar frutalidad, te va a dar acidez, más ligero que los vinos españoles o franceses o del Nuevo Mundo. Es un vino muy fácil de tomar. Tienes desde vinos muy jóvenes hasta vinos con mucha guarda. Estructura, sí. Los Brunelos, por ejemplo, se llama Sangiovese Grosso, la uva con la que la hacen. Y hay unos Brunelos de 30 años, y son fenomenales. Y hay otros que son muy jóvenes, como son Sangiovese, punto. Solamente ponen el nombre de la uva. El Chianti joven, por ejemplo, se puede usar muy fácil, se puede tomar muy fácil, y hay otros que ya el Chianti superior, reserva, bla, bla, bla. Entonces, es una uva muy noble también. A diferencia de la Nebbiolo, esta uva que viene del Piamonte, en Italia. El Brunello. Por ejemplo, ahí se destaca el Barolo, que estoy pensando en la Toscana, Barolo. Que también esta uva la podemos encontrar en Nuevo Mundo, ya lo vimos en México, también se está considerando una uva mexicana. Exacto. No tanto como por denominación ni nada de eso. Eso lo dicen los productores, simplemente pero porque se ha dado muy bien la uva Nebbiolo, ¿no? Entonces, pero sí, si hablamos de referentes, los Barolos italianos. Los Barolos italianos o barbarescos. Lo que tiene es que te lo sirven, también tiene poco color. Sí, también te engaña, ligero. También te engaña. Es impresionante lo que ves y lo que pruebas, ¿no? Sí. Entonces, totalmente. Sí se ve con muy poco color, pero al momento de probar tiene una tanicidad. Es muy tánica. Altísima. De hecho, por legislación tiene que estar, creo que 5 años de guarda, tiene que tener antes de salir al mercado. Porque también su acidez para es domar esa acidez y esa tanicidad que tiene lo que es la uva Nebbiolo, que insisto, perdón, me equivoqué, Barolo, no Brunello. Brunello es en la Toscana. Pero luego me hago bolas entre los nombres. Pero sí, son deliciosos. Y esos sí tienen que tener mucha guarda. Sí. O sea, si se toman un vino de muy pocos años, fruta madura, sí va a estar muy joven. Muy avainillados, ¿no? Muy avainillados, la fruta muy compotada, sí se siente el tanino, pero entre más ratito le demos, se va a hacer más terso el tanino. Así es. Entonces, por eso necesita, ahora sí que en la legislación, 5 años de guarda mínimo. Entonces, si nos vamos a España, una de las uvas más conocidas en el mundo, que los españoles la tienen como uva principal, es la Tempranillo. La Tempranillo, que es la uva más plantada, bueno, después de la Irene, que es la blanca, es de las uvas más plantadas, ¿no? En España. Así es. Después y Tempranillo tiene ese nombre porque es recogida más temprano que otras porque variedades. te lo tomes a las 11 de la mañana. Según Lucía Méndez. Que bueno, no importa si te lo tomas a las 11 de la mañana, pero bueno, su nombre viene porque madura muy rápido. Muy rápido. Sí, es una uva aparte es una uva relativamente noble. Sí, por supuesto. No está en las nobles como tal, son pero ideales para vinos jóvenes. Sí. Viene la Rioja España.
Es la famosa de La Rioja, ¿no? Sí. Se usa mucho en La Rioja Alta, La Rioja Alavesa, y en la Oriental, que antes le llamaban Rioja Baja, se usa un poquito de Tempranillo y un poquito de Garnacha. Pero la uva emblemática de La Rioja es la Tempranillo. Tiene otros nombres, Tinta Toro, Tinta del País. En Tinta Roris, por ejemplo, en lo que es Portugal, Ul del Ebre, en lo que es Cataluña. Y déjame te platico que la Tinta Toro ya se dieron cuenta que no es familia de la Tempranillo como tal. Hicieron varios estudios en Toro, pues en Castilla y León, y como tal hay una región y hay ahora sí que DO, que se llama Toro, sí, y es una uva súper intensa, o sea, tánica, que te da, ahora sí que vinos muy, muy corpulentos, muy potentes, que tienen que tener cierta guarda para domarlos, para domar la uva, pero ya dijeron que es otra uva aparte. Es que bueno, el estudio de las uvas es infinito, es impresionante. Sí. Aquí estamos dando embarradas de todo. Sí. Gracias a estos estudios se dieron cuenta que la Carmenere en Chile no era Merlot, porque ellos juraban que era Merlot. Exacto. Y gracias a esos estudios se dan cuenta que la Carmenere... Hasta por la hoja, ¿no? Exacto. Por la hoja y por muchas cosas más, a nivel ahora sí que químico y genético y demás, son todos estos estudios, hay gente que a eso se dedica. Y el chiste es de que se dan cuenta que en Chile hay una uva que en Francia la creían extinta después de la filóxera. Y resulta que llega a Chile y bueno, es como si hubiera sido su lugar de nacimiento. Y pruebas un Carmenere, en Chile es súper frutal, pero también tiene este saborcito como picosito, como chiloso. Sí. Es curiosa, sí. No sé si sea pariente también de las... Vamos a una uva que algunos confunden el nombre, o sea, la pronunciación, pero realmente es la misma. Uh-huh. Y que es originaria de Francia, del Valle del Ródano, pero que también es la más plantada en Australia. Sí. Y es la Shiraz o Shiraz. Shiraz. Entonces, para todos los que dicen cuál es la diferencia, pues realmente... La Shiraz es en Francia, en México, en otras partes de Estados Unidos, por ejemplo, y Shiraz le pusieron los australianos. Shiraz es como el nombre original. El original, ¿no? Es Syrah. S-Y-R-A-H, ¿no? Y llegan los australianos. Exacto, y dicen la plantan allá y resulta que también agarra el terreno como si fuera, ahora sí que original, y le dicen Shiraz, que es S-H-I-R-A-Z, ¿no? Entonces, sí. Ajá, entonces las dos puede ser lo mismo, pero sí es muy diferente el tipo de vino que hacen los australianos al tipo de vino que hacen los franceses en el Ródano, ¿no? En el Ródano es corpulento, mucho sol, tienen, la insolación es muchísima, el tiempo de calor, etcétera, da unos vinos con mucho nivel de alcohol, se genera mucho azúcar en la uva. Y en Australia son muy diferentes, son con más acidez, la fruta más joven, y sí te da una tipicidad muy rica los dos, pero muy diferentes. ¿Qué otra uva tinta o pasamos? Híjole, pues yo les diría algo que se me olvidó comentar, la Tempranillo, si ven un vino riojano, sí, es garantía, ¿no? Si lo ven como Ribera del Duero, es la misma uva Tempranillo, pero es mucho más intensa la forma en la que se da en Ribera del Duero. Entonces, depende cómo les gusten los vinos, váyanse por un riojano o un Ribera del Duero. Entre más fuertes y potentes, Ribera del Duero, un poco más ligeros, con la acidez un poquito más notoria, váyanse a Rioja. A ver, vamos a hablar de uvas para vino espumoso. Para eso, vamos a ver los principales vinos del mundo. Uh-huh. Y vamos a ver de qué uvas están hechas, okay. ¿no? Vamos a empezar por la reina de los vinos. Uh-huh. Y es la champagne. Uh-huh. La reina de los vinos espumosos. Bueno, la reina de los vinos espumosos, ajá. Sí. Y bueno, esta se utiliza principalmente, la blanca que ya hablamos, que es la Chardonnay, uh-huh. la uva tinta, uh-huh. que es la Pinot Noir, y otra de la familia de los Pinot, que uh-huh. es Pinot Meunier. Exactamente. Y depende de la región, se usa más una uva que otra. Exactamente. O a veces hacen blend, ¿no? De las tres, pero dependiendo. Son estas tres uvas las que hacen la champaña. La champagne, que ahí sí tiene que ser un lugar con frío. Champagne es un lugar muy frío, con ciertas colinas, etcétera, cierta altitud, y entonces cortan la uva muy, muy joven y
necesitan la acidez muy alta, ¿no? En la uva. Que si te fijas, aquí usan 2 uvas muy conocidas. A diferencia, por ejemplo, del cava. El cava español. ¡Qué rico! Sí. Que el cava español utiliza 3 uvas blancas, pero que serían Macabeo, Xarel-lo, autóctonas. Pues son españolas, definitivamente. La más conocida La es la Xarel-lo y la Macabeo. Parrillada son españolas. Sí, son También conocida como Viura la Macabeo. Ajá. Y Xarel-lo y Parrillada, ¿no? Sí, que son esta mezcla de las 3 uvas, o puede ser también monovarietal, pero cada uva te da diferentes partes en el vino. Una te da más cuerpo, otra te da más frutalidad, otra te da más mineralidad, y es luego la que une, ¿no? Otra. Entonces, dependiendo cómo vengan tus uvas, cómo fue el año, cómo fue ahora sí que el clima, etcétera, le pones más de una, más de otra. Y el cava es un vino espumoso método tradicional también, al igual que el champán. Pero obviamente no se le puede decir champán porque no es denominación de origen, lo que platicábamos, pero es muy rico, muy rico. A mí me encanta. Los cavas son deliciosos y tenemos opciones mucho más económicas que el champán. Sí. ¿No? Y es completamente español. No, y en calidades, o sea, no. Sí, no, y de hecho los catalanes están luchando porque se quede solo como denominación de origen en Cataluña, porque tú sabes que se produce en 7 comunidades autónomas, en España, 6 o 7, pero los catalanes quieren como tener el dominio del lugar, ¿no? De la denominación de origen. Entonces, a ver qué resulta. Y a ver, hablando u otro país que está a la par con vinos espumosos, está el Prosecco. ¡Ay, es qué italiano, rico! Del pero Veneto. sí solamente se hace con una sola uva. Fíjate que es sí glera. es blanco, pero llegas a tener Prosecco rosé y se hace con Pinot Noir. Bueno, el cava también tiene su versión rosado. También. Que se le agrega la garnacha o la garnacha o grenache. Que la garnacha, de hecho, es de la parte de Cataluña y sube por los Pirineos y llega a la parte sur de Francia y se convierte en grenache. Pero su origen es garnacha. Garnacha. Sí. Tiene un nombre muy curioso para los mexicanos, pero pues el Prosecco es garnacha. Es la glera. El Prosecco es la glera. Sí es blanco. Si es blanco. Y Bien. si es rosé, puede ser la Pinot Noir. Entonces, ahí le dejan, como tú decías, las pieles un ratito y es muy rico. O sea, el Prosecco rosé, pero el Prosecco no es tradicional. El Prosecco sí es método Charmat, que le llaman, que solo tiene una, ¿cómo se llama? Fermentación. Sí. En tanque y luego ya va a la botella. Pero es rico, es fresco, es ligero, es fácil de tomar y bueno, siempre ten un Prosecco en tu casa para cualquier evento. Y una versión dulce de un vino espumoso está el Asti. El Asti, que lo platicábamos con el Moscato. Moscatel. Y está también en el Piamonte. El Asti se produce en Piamonte. Conocido por ser un espumoso dulce. Espumoso dulce, aunque un dulzor muy rico, pero leve, ¿no? No es como un vino de postre. No, claro. Porque también tenemos los vinos de postre y luego tenemos esta enfermedad famosa, la botritis, que son unos vinos buenísimos, como los famosísimos húngaros, ¿no? El Tokay. La botritis es una, pues sí pudiéramos decir enfermedad fúngica, o sea, es un hongo, ¿no? Que se le llama putrefacción noble. Exacto, cuando sí se puede usar la uva, pero si no, aguas, porque te acaba el viñedo. El honguito lo que hace es cubrir literalmente la uva completamente, hace una bodeguita, entonces la cubre y lo que hace es que pues evapora el agua, aumenta el contenido de azúcar. Se hace pasita. Y pues se hace una pasita, entonces se hace una fermentación así, ¿no? No, más bien dicho lo que pasa es que cuando recoges tú las uvas, concentra mucho el azúcar y al momento que vas y prensas, es una miel lo que sale de la uva, ¿no? Entonces, este tipo de vinos, tú lo que haces es que agarras y van a ver en la botella que dice putonios. Ya a partir de hace unos años, es a partir del cuarto, quinto y sexto putonio, que son las canastas en donde juntan la uva, o así se decía inicialmente, artesanalmente. Y entonces, dependiendo las canastas de uva que pones en un tambo de, creo que son 200 y tantos litros, o poquito más o menos, y entonces ese tambo tiene ya vino como tal, mosto. Sí. Y ahí pones las uvas, estas pasas ya exprimidas con esa mielecita y ahí se fermentan dentro del mosto y entonces hacen este vino dulce riquísimo, delicioso, que es el Tokay,
que tienes de diferentes plutóneos. Entre más plutóneos tenga, es más dulce y menos alcohol. Pero son vinos de 12 grados de alcohol, no te esperes mucho. Igual que los cosecha tardía. Pero te duran toda la vida. Te duran años y años, aún abiertos, sí, claro, por la cantidad de azúcar. Porque les queda mucho azúcar residual, que es el azúcar de la misma uva que no alcanzó a fermentar. A ver, y un vino, el último vino espumoso del que vamos a hablar, es uno que se volvió muy conocido, muy famoso, al menos aquí en México, porque tiene una uva tinta del mismo nombre, y es el Lambrusco. De la Vitis Lambrusca. Este viene de Italia, que es de la Emilia-Romagna. Emilia-Romagna, sí. Y hace este vino ligeramente espumoso. Tiene una sensación como de refresquito, ¿no? Sí, un refresquito como con poquito alcohol. Aquí se conoce por dulzón, pero no precisamente, o sea, no es específico. En Italia hay lambrusco seco y hay lambrusco sin burbuja, ¿no? Exactamente. Exacto, o sea, tranquilo. Y hay blanco, y hay tinto, y hay rosado, o sea, es todo un mundo. Lo que tiene el lambrusco es que no pertenece a la familia de la Vitis vinifera. Exacto, pero producen vinos de diferentes calidades y estilos. No quiere decir que sea malo, al contrario. Le tenemos de la esa familia... connotación de, pues el vinito que te venden en las tiendas rápidas de la esquina de las gasolineras y lo compras rápido y es un vino dulcecito y rico, ¿no? Sí. No, hay de muchos estilos, hay de muchas calidades y producen muchísimo. Es de lo que más produce Italia. Lambrusca. Sí. Porque es una uva silvestre. Sí. Que no es precisamente la vinífera, pero con grandes resultados. Y tenemos el famoso vino espumoso que ahora lo usan en la Fórmula 1. Lo que viene siendo el Ferrari. El Ferrari. Ajá. Y los Franciacortas, ¿no? En Italia también son buenísimos, son deliciosos. Entonces, híjole, es que es todo un mundo de vinos que se puede producir con las uvas. No, Mari, nos queda muchísimo por platicar. No acabamos, pero bueno. Perdón si les dimos otra vez un programa de 1 hora. Sí, perdón, pero es que esto no se acaba. Pero se pone bueno. Sí, se pone bueno. Inténtenlo, prueben diferentes uvas, prueben vinos monovarietales, que es de una sola uva, y luego pruébenlo ya en blends. Exactamente. Porque así perciban sus aromas, sientan cómo va en la boca, ahora sí que pásenlo por toda la boca y vayan viendo cuál es el que más les gusta, ¿no? Y no se queden en el único que les gusta, prueben otro, y prueben otro, y prueben otro. La gente que dice cómo empezar a beber vino, pues, pueden empezar por países, pueden empezar por las cepas, pueden por mil clasificaciones, ¿no? Que podemos hacerlo. Y chequen la ficha técnica. Y una muy buena es empezar por las uvas. Y sobre todo estas que les platicamos como uvas más reconocidas a nivel internacional, que más se usan en el mundo, por algo porque se dan en todo el mundo, ¿no? Así es. Entonces si tienen, si se nos pasaron... muchísimas, seguramente uvas, se nos pasaron. Pónganos en comentarios. En Estados Unidos la Zinfandel es muy famosa, pero la Cabernet Sauvignon... por ejemplo. El famoso Blanc de Zinfandel, ¿no? Pero el Zinfandel como tal es muy rico, pero la Cabernet Sauvignon en Estados Unidos se da de una manera espectacular, ¿no? En California. Y lo que decíamos, la Pinot Noir en Oregon. El Riesling en Nueva York, ¿no? También se está dando fenomenal. Y, bueno, las Cabernet en el sur, en Argentina, en Chile, lo que platicábamos. Búsquenlos, pruébenlos. Sí, escríbanos, por favor, díganos, ¿qué les parece? Uvas nos faltaron, que sabemos que son muchísimas. Sí. Entonces, esperemos ver ahí varias recomendaciones. Si tienen uvas autóctonas, también escríbanos. Porque de ahí no acabamos. Sí. Entonces, pues bueno, Mari, muchísimas gracias. Gracias, no, pues a ti. Que estés muy bien. Y nos escuchamos en el próximo programa. Rewind en las plataformas Instagram. de audio. Así estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Ahí. Mari Lópezón. Edgar Pérez Foto. Y bueno, búsquenos y platíquenos cómo van. Chao. Bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.